Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Todos lo tienen a la mano? Amén. Mateo 16, verso 18. El Señor le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estar aquí, reunidos en tu casa, a punto de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo con nosotros y en cada uno de nosotros, para poder entender y aprender más acerca del significado de la iglesia, Señor, que tú viniste a fundar en esta tierra. Ayúdanos a que podamos ser nosotros cada vez más conforme a tu voluntad y conforme al deseo de tu corazón, Señor, como en aquella oración que hiciste por nosotros, que todos seamos uno. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. En el primer episodio de esta pequeña serie, hace un mes, iniciamos la primera parte de lo que habíamos anticipado que serían tres sermones, donde íbamos a hablar específicamente de la iglesia. En la primera parte concluimos, si recuerdan bien, que Cristos, ¿quiénes estuvieron en el sermón de hace un mes? Cristos curios, ¿sí? ¿Se acordaron? Cristos curios. Jesús es el Señor, y que la iglesia que Él vino a fundar, Él vino a formar, le sería por testigo en todo el mundo. Esa iglesia que es llamada por el apóstol Pedro como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En esta mañana vamos a avanzar un poco y hablaremos de la iglesia vista desde otra perspectiva. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Hay algunas partes donde vamos a tener lecturas un poquito extensas, pero es necesario. ¿Lo tienen a la mano? A ver. Jesús estaba orando y ora por los discípulos. Dice: ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte, ya que, como recuerdan, en otras ocasiones nosotros dijimos que al estilo de escritura de los judíos, cuando una frase es repetida más de una ocasión, 2 o 3, significa que es de suma importancia. Amén. Así que vamos a repetir nuevamente desde el verso 21 y vamos a completar, vamos a contar. Para que todos sean uno,
la primera vez que lo dice. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Segunda vez. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permiten que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Amén. El mes pasado, cuando hablábamos acerca de la iglesia, lo hicimos desde la perspectiva de la labor misionera de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros fuimos llamados de las tinieblas para poder ser testigos de Cristo, de la obra de Cristo y de la gloria de Cristo ante el mundo, ante los que están afuera? Pero ahora vamos a ver a la iglesia desde la perspectiva de Cristo, de cómo debemos ser desde adentro. Y es que el deseo del corazón de nuestro Señor es que nosotros realmente seamos uno. Amén. Y la mayor estrategia de Satanás en todos estos siglos, que se ha acentuado más en los últimos siglos, es la división. ¿Por qué hay tantas iglesias?, se preguntan muchos. Aún en la actualidad, los miembros de la Iglesia Católica acusan a Lutero y a los reformadores de que ahora existan tanta diversidad de religiones o de iglesias y de sectas que se hacen llamar cristianas. Sin embargo, esto para nosotros no debe ser un obstáculo al cumplimiento de la voluntad del Señor. Por el contrario, si analizáramos a profundidad qué es lo que pasa en el mundo cuando vemos tantas denominaciones y tantas sectas que han aparecido, podemos ver con más claridad si fuéramos una sola organización, habría muchos que no son realmente creyentes, lamentablemente. Como le diría el sacerdote que estaba a cargo de Lutero, ¿no?, los que vieron la película antigua, cuando le dice: ¿sabes qué pasaría si la Biblia llegara a manos de las personas comunes? Y Lutero, ¿qué responde? Sí, habrían más cristianos. Porque a pesar de ser parte de un grupo tan grande en el mundo como es la Iglesia Católica, muchos de los que estaban allí adentro no eran realmente creyentes. Pero tal parece que ahora en este tiempo, aún nosotros sabiendo esto, existen muchas barreras que nos impiden mantener esa comunión que el Señor nos demanda. ¿Por qué? En primer lugar, cada persona tiene a veces el complejo del llanero solitario. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado la excusa de ¿por qué no vienes al culto? Yo recuerdo a alguien, no pienso mencionar su nombre, no está aquí presente, pero que cuando le decíamos: hermano, ¿por qué no hacía el culto?, nos decía: no te preocupes, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy con ustedes en espíritu. Ahora ni siquiera está congregando en ningún lado. Pero este es uno de los
más grandes engaños que una persona puede hacerse a sí mismo, es un autoengaño. Porque el Señor no ha venido a salvar personas individuales, sino ha venido a salvar a toda una corporación, la cual nosotros llamamos iglesia. Bien, hay muchas personas que han entendido eso a la perfección, y entonces son parte de una membresía, de una iglesia local, sirven con mucha pasión y fervor, pero cuando se topan con hermanos de otra congregación, aunque sea de su misma denominación, se cierran a no querer tener comunión con ellos. Y si no eran de su denominación, mucho peor todavía. Pentecostales contra bautistas, presbiterianos contra bautistas, todos contra los bautistas. Pero existe eso aún en la actualidad, hermanos. Cuando el deseo del corazón del Señor es que nosotros formemos parte de una sola corporación. El credo de Nicea dice: creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Amén. No se asusten por el término católico, significa universal, que mantenemos o que tenemos la misma fe en cualquier lugar en la que estemos. Pero el punto de inicio de esta frase es que la iglesia es una. No dice que es una santa. Tienen una coma de separación. Es una y es santa. Pero hoy día no vamos a hablar del término de la santidad, sino del término de la unidad. ¿Y cómo es que nosotros podemos entender esto ahora en este siglo XXI, donde hay miles de denominaciones? Y muchos miles más de iglesias independientes que ni siquiera tienen una denominación. Hay muchas iglesias independientes. Veía algunas publicaciones, por ejemplo, de algunas iglesias particulares que decían: sí, desde que se fundó esta iglesia siempre defiende la sana doctrina. He pensado en hacer la encuesta para ver si es que en mis contactos alguno responde qué es la sana doctrina. Pero esta frase es típica en muchas de las iglesias. Y lamentablemente, aunque el deseo de la iglesia sí debe ser el de predicar el evangelio y el de enseñar la sana doctrina, esto les ha generado a muchos un celo que los vuelve reacios al deseo de congregar con otras denominaciones. Y es algo que nosotros aquí como iglesia local debemos rechazar. Nosotros, hermanos, miembros de Gracia Urbana, debemos rechazar cualquier idea que nos aísle de las demás denominaciones, a pesar de que no tengamos los mismos pensamientos, a pesar de que no tengamos el mismo estilo de doctrinas periféricas. No podemos nosotros rechazar la unidad, porque es Cristo mismo quien ha muerto por ellos, así como murió por nosotros. ¿Quiénes seríamos nosotros para excomulgar a algún hermano de alguna denominación en particular, diciéndole simplemente: si no eres reformado, no eres mi hermano? O si no aceptas el credo apostólico, bueno, si no aceptan el credo apostólico como ese título, como credo apostólico, muchos de nosotros hemos pasado por eso en algún momento. Pero si no crees en el contenido del credo apostólico, entonces ya vamos a hablar en otro momento acerca de la separación secundaria. Creo que a fin de mes toca hablar acerca de este tema. Pero nosotros debemos buscar la unidad en todo tiempo. Recordando, hermanos, que hay una unidad falsa, ¿sí? Una unidad falsa que es
es una unidad blasfema, que es aquella unidad en la que tú quieres olvidar absolutamente todos los términos del Evangelio, y entonces dices hermano mormón, hermano unitario, hermano testigo de Jehová, hermano adventista, hermano diosa madre, hermano musulmán, hermano judío, y tratas de juntar a todos tan solo por la paz. Eso es falso, y eso no es lo que nosotros debemos perseguir. Pero sí debemos nosotros alegar el deseo de congregar con las otras denominaciones que son realmente cristianas, porque sí son nuestros hermanos. Amén. Bien, si hemos entendido esta parte, ahora vamos a profundizar en el término de la iglesia local. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos mostramos indiferentes a las necesidades de los otros hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos mostrado indiferentes cuando uno de nuestros hermanos está pasando una necesidad, un problema, una enfermedad? Vamos a visitar algunos pasajes en los que nos enseña, sobre todo el apóstol Pablo, acerca de a qué nivel llega este término de unidad. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dios, el Padre, sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esto está hablando de términos de la iglesia universal, no solamente una iglesia local. La iglesia universal, que lo conforman los creyentes vivos con los santos que ya partieron de esta vida y están ante la presencia del Señor. Todos nosotros, los que fuimos comprados al precio de la sangre de nuestro Señor, el que nos ha constituido sus esclavos, todos nosotros somos llamados su cuerpo. Amén. Y si somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza, Él es el que nos dirige y nos da los parámetros para actuar como cuerpo. Amén. Cualquiera que piense que puede sobrevivir fuera de la iglesia en soledad, manteniendo su comunión con el Señor, está completamente equivocado, porque ningún miembro puede sobrevivir fuera del cuerpo. Amén. Entonces vemos como en Efesios el apóstol Pablo nos comienza a dar algunas pautas de qué es la iglesia y la unidad de ella misma. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 18, solo la primera línea nada más. Como lo expresa aquí Pablo, Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El mismo contenido. Ahora vamos a los Corintios. Yo estoy en Corintios, algunos recién acaban de llegar a Colosenses. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Este sí es una lectura extensa. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 27. ¿Lo tienen a la mano? ¿Sí? Si lo tienen, digan amén. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.
Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Amén. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Cuántos de ustedes estaban caminando, se tropezaron, se golpearon duro el pie y agarraron y dijeron, ay pie, ¿por qué te golpeas? Sóbate. ¿Es eso posible? No es posible. Si te golpeaste te va a doler todo. Lo vas a sentir. Porque tenemos nosotros en el cuerpo una red muy compleja llamada sistema nervioso, que es el que permite en realidad que podamos nosotros movernos. Por más que tus músculos, los músculos de tu pierna estén en perfecto estado, si tu sistema nervioso está muerto allí, no los vas a poder mover. Pues el Señor conformó por medio de su Espíritu Santo ese sistema nervioso en nosotros, que nos ha unido a cada uno. Alguno de ustedes puede decir de repente, yo he pasado 2 años, 3 años, 4 años, 10 años asistiendo a la iglesia o a una iglesia y hasta ahorita no avanzo. Otros pueden, de repente, ni bien vienen a la iglesia y ya están participando en algún ministerio. Pero ni el uno ni el otro es mayor delante del Señor. Porque el Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros como Él ha querido. Y lo ha hecho para que nos edifiquemos los unos con los otros. Los talentos que el Señor nos ha otorgado de manera particular, lo ha hecho con la intención de que todos nosotros seamos de edificación para este gran cuerpo que conforma su iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la magnitud de la obra que podríamos hacer si entendiéramos eso a nivel interdenominacional? Como hay iglesias que tienen recursos, pero no tienen manos que ejecuten algo con esos recursos. Otras iglesias que tienen manos para ejecutar y no tienen recursos. Otras iglesias que tienen muy buenos maestros y otras iglesias que necesitan de esos maestros. En realidad la obra
del reino sería inmensamente grande si entendiéramos que somos un solo cuerpo. A veces se nos ha enseñado, inclusive para los que hemos venido de otros lugares, que cuando cambias tu membresía no es, ya saliste del cuerpo, no, ya saliste del cuerpo. Yo recuerdo un caso donde un pastor le decía, pero pastor, mire, la hermana se acaba de ir, no, ¿por qué no conversa con esa hermana? Y el pastor simplemente responde, salió de nosotros porque no era de nosotros. O sea, lo excomulgó prácticamente. Para los que han visto mis últimas publicaciones pueden entender también un caso similar al que me había enfrentado cuando vine a Gracia Urbana. Pero, y esto es lamentable, porque estamos del mismo bando con muchas iglesias aquí, pero en lugar de ponernos del mismo lado para poder enfrentar el avance del reino de las tinieblas, más bien cada uno está formando su muralla, ¿no? Para que no sean atravesados y al final es un riesgo de destrucción. Como escuchamos la semana pasada en el sermón del hermano Bruno, tenemos la confianza de que al final la iglesia prevalecerá porque su palabra prevalecerá. Pero si en realidad queremos tener un efecto grande en esta ciudad, debemos entender que la iglesia es una sola y que estamos llamados a bendecirnos entre los miembros del cuerpo porque somos uno. Y vamos a ir a el libro de los Hechos. En realidad aquí nos narra algo que es impresionante. En el capítulo 4, después de que Pedro y Juan habían sido puestos ante el concilio, al regresar, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, desde el verso 23, y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, algunos comenzaron a reírse y a decir, bien hecho por arriesgados. ¿No? ¿Qué dice ahí? Cuando lo oyeron, alzaron, ¿más fuerte ese término? Unánimes. ¿Y qué significa unánimes? Ojo, yo cuando era más pequeño y leí esta parte pensé, dije, ¿cómo hacen para hablar todos juntos el mismo término, no? Eso es lo que yo entendía como unánimes, pero no es eso, sino que todos tenían el mismo sentir. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Repito, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ojo, que los seguidores aquí, los discípulos, estaban orando para que el Señor les conceda seguir predicando. ¿A quién? ¿A quién? ¿Ah? ¿A quién? ¿Por quién estaban orando? No, los judíos eran los que iban a recibir el mensaje. Pero ¿quiénes habían salido de la cárcel? Pedro y Juan, ¿verdad? Y ellos son los que estaban contando todo lo que había sucedido. Entonces a ellos estaba dirigida esta oración.
concédele a tus siervos que proclamen tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ellos oraban en realidad unánimes, pero no sabían la magnitud del efecto que tendría esta oración. Ellos estaban orando por Pedro y por Juan y por los otros apóstoles. Ni se imaginaban que ellos habían sido llamados a ejecutar esta misión de proclamar el Evangelio sin temor alguno. Y ahí nada más no quedó todo. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Luego habla de Bernabé, que es un ejemplo de esta entrega. ¿No? Como saben, Bernabé se iba a ir al ministerio apostólico con Pablo. Obviamente no necesitaba mantener ningún bien, ¿no? Vendió todo y se lo dio a la comunidad. Ahora no te estoy diciendo que vendas todo lo que tienes, pero sí al hecho de que debemos desear y anhelar que se cumpla esta petición del Señor de que seamos uno. Hermano, si tú estás aquí en medio de esta congregación, así como muchos otros están en diversas congregaciones en este mismo momento, es porque el Señor fue escuchado por su Padre cuando decía, ya lo leímos al inicio, no te pido solamente por ellos, sino por los que han de venir por el testimonio de ellos. Entonces, si nosotros estamos aquí en respuesta al clamor de Cristo, ¿acaso no podemos llegar a la perfecta unidad si es el mismo Señor el que clamó por esto? Y es el mismo Señor cuya oración tuvo efecto para que nosotros estemos aquí. Puede ser que el Padre le diga, está bien, hijo, ellos van a venir a ti, pero no van a ser uno. ¿Es posible que eso suceda? No. Debemos nosotros estar convencidos en que vamos a llegar a una perfecta unidad. Quizás salte a alguien en algún momento y diga, sí, pero eso sucederá cuando Cristo venga por segunda vez y entonces todos seremos perfectos. Pero el Señor no clamó por eso. No dijo, Padre, te ruego que a mi venida, a mi regreso, todos sean uno. Sino que nosotros debemos buscar de esa unidad como el cuerpo de Cristo desde aquí, desde ahora. ¿Por qué pasamos muchas necesidades? Porque seguimos aislados. ¿Por qué seguimos viendo el avance de la diosa madre que viene hasta al frente de acá en la OR y pone sus carteles? O los testigos de Jehová en cada esquina avanzando. Los mormones llenando de todas las casas de visitas. Mientras que la iglesia evangélica únicamente espera un mega evento, ¿no? Yo recuerdo el caso de una organización de las más grandes aquí en Perú, que siempre tiene eventos 1 o 2 veces al año y dice, vamos a hacer una marcha, vamos a salir todos para que vean que somos grandes, que sí somos numerosos los cristianos, pero esto sucede solamente en su evento y solamente con su denominación.
Pero nosotros debemos anhelar que se muestre realmente que somos uno en todo el mundo. Recuerden de que la palabra de Jesucristo, esto lo escuchaba también para los que vieron o estuvieron en el Voice en una ocasión cuando el pastor Wes hablaba de esta oración. Dice: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Qué mayor locura para el mundo ver una comunidad con personas completamente distintas, de diferentes razas, de diferentes lenguas, de diferentes culturas, de diferentes estilos, amándose como si fueran uno solo, porque son parte del cuerpo de Cristo. Eso es una locura para el mundo. Pero es en ese momento en el que el mundo creerá en realidad de que el Señor fue enviado a salvar. Leamos el libro de los mártires, por ejemplo. Leamos los libros de historia. Cuando la iglesia primitiva conquistó el reino, el imperio romano, ¿qué es lo que ellos veían? Estos son unos locos, o sea, los están matando y aún así están cuidándose entre ellos, están creyendo y entregándose por amor de Jesucristo, de ese carpintero. Es una locura para el mundo. Y es esta locura la que conquistó todo el imperio romano. Nosotros no podremos conquistar a Trujillo. No podemos conquistar la libertad. Podemos, porque no es solo una posibilidad en medio de 14 millones de opciones que vio el Doctor Strange. ¿En cuántas? Le preguntan al Doctor Strange, ¿en cuántas podemos conquistar? En una. No es así. Porque aquí no hay millones de posibilidades. Aquí hay una sola, la que el Señor destinó desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a conquistar. Amén. Pongámonos aquí. Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea adorado, Señor, en medio de este mundo. Nosotros anhelamos que tu nombre sea santificado, Señor, así como nos enseñaste por medio de esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En realidad deseamos nosotros también que sea tu nombre santificado. Sin embargo, muchas veces hemos participado, Señor, de peleas, de separaciones, y de indiferencia acerca de la necesidad de nuestros hermanos, quizá en la iglesia local, quizá hablando de otras iglesias locales. Y en esta mañana te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a entender este deseo que tú tienes de que seamos uno. Queremos que tu nombre sea adorado por todas las naciones de la tierra. Queremos ver a Trujillo rendido, Señor, ante ti. Queremos que la corrupción
se extinga